Buenas tardes compañeros, instructor Juan Pablo. Mi nombre es Nicolás Monsalve Gómez. Hoy le vengo a exponer sobre el dispositivo sobre el experimento de la aplicación. Pertenezco a la ficha 283-4806, tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Empecemos. Isaac Newton. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Wordsworth, Lincolnshire, Inglaterra. Es el más grande de los astrónomos ingleses. También se declaró como el gran físico y matemático. Pero en realidad fue un genio al cual le debemos el descubrimiento de la ley gravitacional universal, que es una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Estableció las leyes de la mecánica clásica y partiendo de la ley gravitacional universal dedujo las leyes de Kepler en forma más general. También logró construir el primer telescopio de reflexión. Empecemos a hablar más a fondo sobre las leyes de Newton. La primera ley de Newton nos habla sobre ley de la inercia. Ok, que esto es igual a la primera ley de Newton o ley de la inercia. ¿Qué nos quiere decir esta ley? Que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado con formas impresas sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un objeto en total reposo sobre cualquier superficie. Y si colocamos un objeto en reposo sobre este primer objeto, se nos van a desplazar, pero no va a cambiar tanto su trayectoria. En resumen, esta ley establece el movimiento de un cuerpo que no puede cambiar su estado inicial de reposo o de movimiento recto con una velocidad constante si no se le aplica una o varias fuerzas externas. El concepto de inercia fue planteado inicialmente por Galileo Galilei, razón por la cual Newton solo se le atribuye la publicación del principio y no su autoría. ¿Esto qué quiere decir? Que el gran Galileo Galilei fue el que descubrió la ley de Newton o la ley de adherencia. Y Newton como tal fue el que la publicó, entonces por eso no es de autoría de Newton como tal. Realicemos el siguiente experimento. Para el siguiente experimento vamos a utilizar un libro y un llavero. Ok, vamos a ver cómo funciona el experimento. Si nos podemos dar cuenta acá, el llavero se encuentra en estado de reposo sobre nuestro primer objeto, que es el libro. Entonces yo con mi mano ejerzo una fuerza al empujar el libro. ¿Qué hace esto? Que nuestro llavero, se vaya moviendo en dirección donde va el libro. Tan pronto nuestro libro toque, en este caso nuestra pared, el llavero da un pequeño rebote, pero no se sale de nuestro libro, permanece en esa posición. Veámoslo nuevamente. Acá lo podemos apreciar un poco más en cámara lenta, exactamente el mismo experimento. Continuemos. Ahora, la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. ¿Qué sucede? Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera o desacelera o varía su trayectoria. Es decir, tenemos un objeto X, le ponemos encima un objeto Y y este puede acelerar el movimiento o desacelerar el movimiento, viceversamente. Esta ley plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que éste adquiere en su trayectoria. Es decir, establece que un cuerpo acelera cuando se le aplica una fuerza para moverlo.
Si se le aplica una fuerza mayor, una fuerza neta mayor, aumentará la aceleración del cuerpo. Para el siguiente experimento, estos son los materiales que necesitamos. Necesitamos una botella de plástico. Vidrio no puede ser porque al ser vidrio se nos estalla. Necesitamos también un plato. Procurar que el plato no sea de plástico para que no se nos vaya a quemar. Una vela, una mechera o un briquet y un tazón con agua. Veamos cómo funciona el experimento. Si se dan cuenta, encendemos nuestra vela y la pegamos a nuestro plato. Puede ser con la misma cera, inclinamos la vela sobre la superficie del plato y dejamos caer unas goticas de cera y ahí mismo pegamos nuestra vela. Una vez pegada nuestra cera y ya teniéndola encendido, ponemos agua del recipiente sobre el plato, ahí con la vela encendida. Ojo, importante, la botella tiene que estar desocupada totalmente y en lo posible limpia. Ahora, procedemos aquí a tapar la vela con esta botella y veamos lo que sucede. Acá nos damos cuenta que la vela se ahoga por lo que está tapada y el agua comienza a subir lentamente y comienza a evaporarse. Evaporarse es decir, a sacar unas pequeñas burbujas. Y la tercera ley de Newton nos habla sobre el principio de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual o contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Ok, acá el experimento que podemos hacer es hombres, hombres se separan de mujeres. Tenemos un lazo, hombres se separan de mujeres y cada uno comienza a jalar el extremo de su lazo. Aquí se nos está aplicando esta ley de principio y reacción, de principio de acción y reacción, porque tenemos dos cuerpos iguales, en este caso hombres y mujeres, se separan y cada uno comienza a jalar un objeto en común, que en este caso es el lazo. Esta ley nos plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Es decir, siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre otro, este último devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto al primero. Muchas gracias por su atención, compañeros e instructor. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en una próxima ocasión.